A continuación, realizaremos una entrevista a Sandra Chaer, comunicadora feminista, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad de Argentina y docente de la Universidad de Buenos Aires. Ella responderá preguntas relacionadas con su experiencia, la definición de la violencia mediática en la ley en Argentina, sus avances y retrocesos. En cuanto a la implementación en Argentina de la Ley de Protección Integral de la Violencia, que incluye las figuras jurídicas de violencia simbólica y mediática, los desafíos que tenemos en este momento es un enorme retroceso en términos de agenda de género. Digamos, la desaparición del Ministerio de Mujeres, si bien no afecta directamente esta ley, porque la ley es implementada por un organismo vinculado a comunicación, eh, hace que las políticas de género actualmente en Argentina estén totalmente cuestionadas, discutidas, y que sea muy difícil, por no imposible, pensar que el Estado vaya a implementar, incluso desde el ENACOM, que es el organismo que se encargaría de la implementación de estas figuras jurídicas, algo de su contenido. A la vez, por ejemplo, la Defensoría del Público, que aborda, del público de servicios de comunicación audiovisual, que aborda todos los temas vinculados a discriminación, no solo de género, en relación con los derechos de las audiencias, está acéfala, y de hecho, acéfala, digamos, de la autoridad designada por el Parlamento, que es lo que corresponde, y en cambio está con una intervención política que, por lo que se percibe en notas que empiezan a salir en medios de comunicación, da la sensación de que es una intervención que está buscando, de alguna manera, disminuir, disolver la Defensoría del Público. A la vez, otro organismo, que era el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que abordaba todos los temas de discriminación, y si bien no se ocupaba específicamente de estas dos figuras, que estaban en la Ley de Protección de la Violencia, sí, por ejemplo, se podían tratar temas de discriminación en plataformas, etcétera, fue disuelto al inicio de del mandato de Milei. Con lo cual, la escena hoy en Argentina es complicadísima para todo tipo de políticas, de inclusión y comunicación, no específicamente de comunicación, sino para todo tipo de políticas inclusivas. La Ley de Protección Integral de la Violencia, que incluye las figuras jurídicas de violencia simbólica y mediática, fue aprobada en marzo del 2009. Ese mismo año, pero en octubre, fue aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y entre esas dos normas lo que hicieron fue configurar una escena de políticas articuladas de comunicación y género, comunicación e inclusión, porque abarcaban también temas de discriminación, que fueron muy efectivas los primeros años que se pusieron en práctica. Incluían no solamente la posibilidad de, digamos, sancionar económicamente la violencia simbólica y mediática, esto se hacía a través, como decía antes, del ENACOM, sino, estaría en una línea de políticas duras, ¿no? Con sanciones económicas, que tuvo algún nivel de crítica por parte de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, porque, como sabemos, ningún tipo de sanción sobre el discurso debería operar, a menos que sea un discurso, sí, vinculado a la apología de la violencia, del odio, etcétera. Pero esa misma ley, la conjunción de esas dos leyes, también habilitaron muchísimas políticas de tipo preventivo, como mencioné antes, la Defensoría del Público, pero no solamente estaba funcionando el Observatorio para la Discriminación, dentro, que era un organismo tripartito dentro del ENACOM y otras dos instituciones, y toda esta articulación. Hubo otras estrategias también un poco más pequeñas, como la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual,
un epígrafe para que, por ejemplo, cada vez que se hablaba de violencia de género en los medios tenían que publicar un epígrafe que decía línea 144, que es la línea de atención a la violencia. Bueno, hubo una cantidad de leyes esos años y de disposiciones y medidas que articularon una escena que impacto tuvo. Permitió muchísimo más debate en torno a la discriminación y al sexismo en los medios de comunicación. O sea, se hablaba de violencia mediática, de violencia simbólica, esto era parte del cotidiano. Cuando aparecían casos de este tipo, tanto en publicidad como en contenidos periodísticos, porque la ley abarcaba los dos ámbitos, la gente se empezó a instalar, podríamos decir, una base de conocimiento por el cual la gente ya identificaba, tanto, por ejemplo, quienes construyen opinión pública en los medios de comunicación, como la misma ciudadanía, identificaban claramente cuando estábamos frente a situaciones de violencia mediática o simbólica. La Defensoría del Público pasó a ser un espacio donde la gente se habituó a enviar denuncias. Las denuncias que estaban vinculadas a casos de discriminación eran en general de las más recibidas por la Defensoría del Público. Y podríamos decir que el debate social y político en torno al tema, el debate académico también, porque las universidades empezaron a incorporar estos conocimientos, entonces esto también se empezó a enseñar en las facultades y el piso de discusión era mucho más alto, lo cual yo creo que fue un gran beneficio justamente para el momento de retracción y retroceso que estamos viviendo ahora, porque esta retracción y retroceso aún ejecutándose, eh, se nota que se está tratando desde las fuerzas políticas de extrema derecha y desde el gobierno de disolver algo que de alguna manera tiene un anclaje social y político. Y esto se ve en encuestas de opinión en las que, por ejemplo, las políticas de género no son políticas mal vistas. Está así discutido y cuestionado, porque eso fue muy estigmatizado, el funcionamiento del Ministerio de Mujeres, pero en general todo tipo de políticas de género, y acá me voy a ampliar, me voy a correr un poco específicamente de las de comunicación, pero por ejemplo la legalización del aborto, las políticas vinculadas a protección de personas trans, las políticas vinculadas a violencia, tienen eh, podríamos decir, un consenso social en este momento en Argentina mucho más alto que lo que la fuerza política que hoy gobierna el país está intentando generar como estigmatización. Y querría sumar dos elementos que me parece que son relevantes para poder pensar justamente el impacto, que son por un lado las redes sociales los últimos años y por otro lado el NUM, el Ni Una Menos, ¿no? Que es un movimiento que, si bien empezó en junio del 2015 en Argentina, después tuvo impacto y repercusiones en toda la región. Y 3 años después se produce el Me Too, ¿no? En Estados Unidos y en Europa. Entonces me parece que estos dos elementos confluyen con las políticas públicas, o sea, las políticas son importantes, el Estado es relevante poniendo en juego estas políticas que son de protección de derechos, pero pasó algo también con la ciudadanía que comenzó a reclamar como audiencia a las empresas. Esto se vio muy claro, por ejemplo, en contenidos publicitarios. No es la situación actual, pero en esos años, podríamos decir 2015, 2016, 2017, hasta la pandemia también es un elemento para sumar en el análisis porque desarticula la movilización social y muchos de los temas que se venían llevando adelante, pero en esos años, 2015, 2019, podríamos decir, hay una reacción de la ciudadanía muy atenta a contenidos sexistas y misóginos que hacía que rápidamente, cuando un contenido aparecía en un medio de comunicación, por ejemplo, en las redes sociales hubiera críticas muy masivas hacia esos contenidos. Esto hizo también
que las empresas, tanto de contenidos publicitarios como de contenidos periodísticos, tuvieran que tener una atención no solamente hacia la posible vulneración de legislación, sino también hacia el posible boicot de las mismas personas a las que se dirigían, las mismas audiencias, con la compra de productos o con la crítica a la imagen. Esto me parece que son dos elementos esenciales, ¿no? La movilización social y política en la calle y la movilización en las redes sociodigitales para generar este piso, podríamos decir, crítico, que es el que digo que hoy todavía está presente y creo que está instalado. Hay cosas de las que ya no se vuelven, no hay un piso de derechos, además de la mano de las mujeres cada vez más insertas en la vida social y política que no tiene retorno. Creo que para pensar a futuro siempre es importante el rol del Estado porque legitima las narrativas. Entonces el Estado, cuando avanza con políticas que tienen que ver con violencia simbólica, violencia mediática, violencia digital de género, todas figuras que están apareciendo o que ya están instaladas en los países de nuestra región, bueno, esta legitimación ya en una ley ya es relevante. Si además se pueden implementar políticas públicas, es mucho más relevante. Y acá mi sugerencia sería siempre avanzar lo más posible en políticas blandas, políticas preventivas que generan menos tipo de conflicto con los medios de comunicación y sí tener el resguardo de que hay narrativas que no pueden estar, que están prohibidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en este momento está completamente en debate qué tipo de regulación tiene que haber para los discursos de odio que cada vez están más presentes en nuestras sociedades. Pero bueno, este rol del Estado es fundamental. Lo que diría yo es que el Estado, como estamos viendo, está siendo ocupado en muchos casos en nuestras sociedades actuales por partidos con plataformas políticas antifeministas explícitas, algo que no pasaba en el pasado con la derecha. Siempre para la derecha, para los movimientos conservadores, las políticas de género fueron relevantes porque ahí se jugaba parte de su identidad, pero nunca tuvieron el rol central que tienen en este momento, donde también tenemos claro desde los feminismos que les funciona como un pegamento simbólico para unir, digamos, consensos o para generar consensos sociales y políticos. Entonces, frente a estados que en este momento están en retirada, me parece que es muy importante que sigamos profundizando aquello que desde sociedad civil, desde los ámbitos académicos, mejor sabemos hacer, que es analizar la realidad, tratar de generar articulaciones, redes de protección, redes de cuidado, para tratar de prevenir y sensibilizar a la población sobre estas narrativas antifeministas, estos discursos sexistas y misóginos que cada vez están más presentes, esperando algún momento un poco más propicio en el futuro donde eventualmente el Estado pueda volver a ser aliado de políticas feministas. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar acompañándolas y acompañándolos en este foro, en este evento donde se están debatiendo estos temas. Da mucha envidia desde un país en el que no tenemos ninguna posibilidad en este momento de debatir temas de género, sino que tenemos que estar a la defensiva para que no se, digamos, deroguen y no se avance sobre las políticas conseguidas. Así que les deseo el mejor debate posible. Desde Comunicación para la Igualdad en Argentina estamos disponibles para lo que necesiten en relación con estos temas y esperamos volver a encontrarnos a futuro, en un futuro mejor. Muchas gracias.